Hoy, en La Salud es lo Primero, hablamos de un viejo conocido que nos acompaña sobre todo en los últimos años de nuestra vida. Hablaremos de la artrosis, sus consecuencias y, si es posible, su prevención. Bienvenidos a La Salud es lo Primero. Bueno, hoy en nuestro programa hablamos de artrosis con Casimiro Romero, fisioterapeuta del Hospital de Alta Resolución de Écija. Casi bienvenido a nuestro programa de nuevo. Muchas gracias. Vamos a hablar de este problema que afecta cada vez a más personas, o por lo menos los que nos vamos acercando ya a una edad respetable, digámoslo así, ¿no? Correcto. La artrosis es algo que afecta prácticamente a toda la población en algún momento determinado de su vida y, bueno, creemos que es conveniente de que nuestros televidentes aprendan un poco sobre la artrosis. Vamos allá, si te parece. Vamos a comenzar por la pregunta evidente. ¿Qué es la artrosis? ¿Por qué se produce? Eso es. Pues la artrosis no hay una edad determinada, ni un momento determinado, ni es algo que está concebido a que vaya a ocurrir en un momento, zona determinada, sino que va ocurriendo conforme vamos envejeciendo, a unas personas más y a otras personas menos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver por qué ocurre y tal, ¿no? Pero la artrosis en sí es un desgaste, ¿de acuerdo? Es una degeneración de lo que se llama el cartílago articular. ¿Y qué es el cartílago articular? ¿No? En la foto lo vemos. El cartílago es una membrana que envuelve al hueso y que tiene dos funciones, que son la de amortiguar los huesos y la de que el hueso se pueda desplazar bien. Conforme va apareciendo la artrosis, pues este cartílago se va deteriorando y ese deterioro pues, nos da deformación en la articulación y empieza a dar dolor, un dolor que es característico, ¿de acuerdo? ¿Es lo mismo que la artritis? ¿Van relacionadas? Van muy relacionadas. La artritis en sí es cuando la articulación ya tiene artritis, itis de inflamación, es una inflamación. Entonces, sí es verdad que es lo mismo decir artrosis que osteoartritis o osteoartrosis, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. La pregunta evidente es, ¿afecta a todo el cuerpo? Correcto. Puede afectar a todo el cuerpo, pero existen una serie de articulaciones que son las que tienen una mayor predisposición a tener artrosis, ¿vale? Estas articulaciones pues son la articulación de la rodilla, como vemos aquí, la articulación de las manos, las articulaciones de la espalda, de la columna vertebral y las articulaciones de las caderas, que la vamos a ver ahora. Pero eso no implica que no haya otra articulación que se pueda ver que afectada por la artrosis, ¿no? Si nosotros hacemos un uso muy frecuente y repetitivo de una articulación, esa articulación se va a desgastar y si no la cuidamos, pues se va a desgastar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sí es cierto que, como vemos aquí, la articulación de la rodilla sí tiene una predisposición por la carga y su disposición de carga y su disposición de estructura que afecta mucho más que cualquier otra, ¿no? O cuando vemos esa aquí... es la más frecuente. Esa es de las más frecuentes. ¿Cuánta gente tiene mucha artrosis y se tiene que operar de prótesis de rodilla, ¿no? Después las manos también es muy frecuente. Y en cuanto a cadera y espalda también son muy frecuentes, ¿no? Si vemos aquí la radiografía, vemos la cadera, en una se ve perfectamente que hay un espacio entre un hueso y otro, y en otra se ve que ya ese espacio se está desgastando, ¿no? Si valoramos las operaciones por artrosis, en esta población, por ejemplo, de Écija, hay muchísimas personas que tienen prótesis de cadera o prótesis de rodilla o prótesis de cadera y rodilla por esa frecuencia, ¿no? Después la espalda, pues afecta a todas las articulaciones de la espalda. Lo que sí es cierto es que la espalda ya no tiene un recambio como la cadera o como la rodilla. No se puede sustituir. No se puede sustituir. Hay tratamientos paliativos, pero no se puede sustituir. Tenemos que cuidarla. Nos has dicho que no hay un perfil determinado, casi que esto le puede afectar a cualquier persona, ¿no? No hay un perfil determinado. Ahora vamos a ir viendo si es cierto que hay un componente genético y si es cierto, que ahora lo vamos a ver también, que si tú te cuidas, la artrosis va a venir mucho más tarde. ¿De acuerdo? Bueno, veremos esos consejos, pero antes vamos a ver esa sintomatología, si te parece. Exacto. ¿Cómo comienza todo esto?
La sintomatología es difusa, no podemos decir exactamente esto va a empezar con esto, con este síntoma, con este problema, pero sí es cierto que hay una serie de síntomas característicos que pueden ir apareciendo, no a todo el mundo por igual, pero que sí pueden aparecer, ¿no? El primero es el tipo de dolor, nosotros lo llamamos que es un dolor mecánico y crónico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo primero es que suele doler, mecánico quiere decir que es con el movimiento, no suele doler exactamente cuando uno está en reposo, ¿vale? Las personas siempre manifiestan que no saben exactamente cuándo empezó el dolor, por eso se llama dolor insidioso, pero que este dolor empieza poco a poco. Yo empiezo a tener lo que dicen mis pacientes, que me hace mucha gracia, yo tengo un desconsuelo en la rodilla, tengo un desconsuelo. No es un dolor horrible, pero empiezo a tener un desconsuelo, ¿no? Empiezo a tener un poco de dolor, que va aumentando, ¿vale? ¿Cuándo empieza este dolor? Es muy característico que te dice el paciente, pues mire usted, yo empiezo con dolor y conforme, por ejemplo, voy andando, empiezo con dolor de rodilla, conforme voy andando, se me alivia el dolor. Y después, cuando ya llevo un rato andando, vuelve, ¿vale? Eso es muy característico de este dolor, ¿no? Como dice aquí, aparece al iniciar la marcha, al iniciar los movimientos, después mejora y después vuelve a aparecer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este dolor cada vez aparece antes y que este dolor cada vez se alivia más tarde, ¿vale? ¿Por qué? Porque la articulación se va desgastando y claro, ese desgaste va haciendo que cada vez vaya apareciendo más tiempo y más duradera, ¿no? También es muy característico que el dolor cede con el reposo. Entonces es muy típico que yo voy a ver a algún paciente y cuando está en casa dice, es que yo por la tarde me siento y a mí no me duele nada. Y eso es cierto y está correcto, pero no es bueno, ¿vale? Pero sí es cierto que es un dolor que aparece y que desaparece, que aparece con el movimiento, que cede, que después puede volver a aparecer otra vez y que es cierto que con el reposo cede. Por lo que me cuentas, es algo que no tiene una causa, que tiene una causa mecánica, podemos decir, ¿no? Que al final es desgaste de los huesos, correcto. No tiene una causa de otro tipo, ¿no? Sí, no es una causa infecciosa, no es una causa, es una causa del uso, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver esos síntomas, ¿no? Seguimos con los síntomas. Tenemos el dolor y ahora tenemos otra cosa que es la rigidez. Se llama rigidez articular. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo tengo la cadera, lo tengo en la rodilla, lo tengo en la mano, yo ya no puedo mover bien mi articulación. Yo no puedo estirar completamente la rodilla o no puedo doblar completamente la rodilla o las dos cosas simultáneamente, ¿vale? Entonces, el paciente te dice que tiene como un entumecimiento. Yo lo tengo esto más entumecido, más rígido, más duro, ¿no? Esa rigidez, igual que el dolor, cuando empiezo a mover la articulación es mucho mayor que conforme la voy moviendo, conforme se va calentando, esa rigidez va desapareciendo. En el momento que me paro, otra vez vuelve, ¿vale? Y es muy típico por las mañanas. Después de estar en la cama, cuando yo me levanto, los pacientes te lo dicen, es que yo me levanto y al levantarme es que no puedo, es que me tengo que agarrar a la silla y ya cuando me voy poniendo de pie y voy marchando, entonces saco para adelante, ¿de acuerdo? Pues se va calentando. Se va calentando, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que tenemos dolor, tenemos rigidez, pero suelen aparecer más síntomas, ¿no? Conforme voy teniendo más dolor y más rigidez, ya empiezo a tener limitaciones para mi actividad de la vida diaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, la movilidad, si es, por ejemplo, en rodilla y cadera, pues se empieza a limitar. Es un paciente que te dice, yo antes iba al supermercado que estaba a 3 manzanas de mi casa y ahora voy a la tienda de abajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese dolor y esa rigidez me está empezando a limitar. Que eso no ocurre en un día, ni en 2, ni en un año, ni en 2, pero que claro, que si no ponemos los medios, va a seguir apareciendo. ¿Qué ocurre? Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora, que aparece una cosa que es la atrofia muscular, que es que los músculos, como yo no estoy trabajando bien mi articulación, los músculos empiezan a trabajar mal y a tener desuso. Y si yo tengo desuso muscular, aparece lo que se llama la atrofia muscular, yo empiezo a tener endeblez, por decirlo así, yo empiezo a tener debilidad.
Y se están juntando ahora dos cosas, que la articulación no está trabajando bien y que el músculo que podría ayudarme no tiene fuerza. Entonces, esa atrofia tenemos que poner medio, que ahora vamos a explicar cómo, ¿de acuerdo? Pero esto es un caso importante que tienen que saber nuestros telespectadores. Si yo no me muevo, mis músculos no trabajan, y al no trabajar los músculos se atrofian, y el no poder trabajar con mis músculos me va a limitar mucho más. Todavía. Muy bien. ¿De acuerdo? Más síntomas que nos van a aparecer, que es muy típico en las personas, que es la deformidad articular o la mala alineación y la mala alineación de las articulaciones. Conforme la artrosis va avanzando, pues claro, la articulación se está deformando y muchas veces se deforma y se desalinea. Es, por ejemplo, las típicas personas que andan con las rodillas muy juntas, que es lo que se llama el genuvalgo, o con las rodillas muy juntas es genuvalgo, o con las rodillas separadas, que es lo que nosotros llamamos el genuvaro, ¿de acuerdo? Es muy típico, ¿no?, de ver a nuestras abuelas con esas rodillas gordas, anchas, ¿no?, entre inflamación, deformación, ¿vale? Entonces van apareciendo. En las manos aparecen unos nódulos, ¿de acuerdo? Es muy típico, ¿no?, de aparecer los nódulos. Y en la articulación del primer dedo de la mano se llama una rizartrosis, es muy típico de personas costureras, de personas que trabajan con mucha prensión. Entonces esas deformaciones también aparecen, ¿no? Y acompañando a estas deformaciones nos aparece lo que se llama la tumefacción, que es que la articulación se va engrosando y se suele ir inflamando, ¿vale? Todo lo que es alrededor de la articulación, ¿vale? Entonces, tenemos dolor, tenemos rigidez, tenemos limitación, tenemos atrofia muscular, tenemos desalineación, tenemos tumefacción, y todo esto es muy típico que la gente me diga, y me cruje. Pues sí, crepita, nosotros le llamamos crepitación. ¿Esto qué es lo que es? Que la articulación, como el cartílago hemos dicho que tiene la función de amortiguar y la función de desplazar, como no lo está haciendo bien, ese trabajo mecánico que no se está estructurando bien hace que la articulación cruje y crepite, ¿vale? Yo, en forma graciosa, le digo a los pacientes que están crujientes, ¿de acuerdo? por darle un poco de... Tan crunchies. Tan crunchies, ¿de acuerdo? Llegados a este punto está la cosa muy mal. Bueno, en la articulación. se puede poner muy mal. Yo creo que la pregunta que se está haciendo todo el mundo es, ¿esto se puede evitar? Correcto. Esto se puede evitar. A ver, esto se puede evitar sí y no. Existen unos factores que se llaman factores endógenos y otros factores que se llaman factores exógenos. Los factores endógenos son los propios de la persona, los factores endógenos no los podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen una determinación genética que hace que la artrosis le llegue antes que a otras personas. Entonces, eso es cierto que no lo podemos modificar. Pero sí hay otros factores, que son los exógenos, que esos sí los podemos modificar. Y que si los modificamos, la artrosis va a llegar mucho más tarde, y que si no le echamos cuenta, la artrosis nos va a llegar mucho antes, ¿vale? Uno que es fundamental es mantener el peso saludable. Y además es algo lógico. Si a mí me sobran 20 kilos, son 20 kilos que estoy echando a mi cadera y a mi rodilla. Es un sobreesfuerzo que estoy llevando a cabo. Entonces, el peso es patognomónico de que conforme una persona tiene mayor peso, suele tener mayor índice de artrosis. Así que ese factor, nuestros televidentes lo tienen que tener muy presente. Y de otras muchas enfermedades. Y de otras muchas enfermedades. Hoy hablamos de artrosis. Exacto. Dentro del peso, vamos a tirar un poco de la oreja a nuestros pacientes algunas veces, ¿vale? Porque es muy típico de que el paciente llegue a nuestra consulta y nos diga, con esto no quiero que nadie le caiga mal, pero que nos diga, doctor, es que a mí me duele la rodilla. Muy bien. Y nuestros doctores, nuestros fisioterapeutas, decimos, mire usted tiene que perder peso. En el momento que usted pierda un poquito de peso, la rodilla le va a mejorar. Y entonces, nuestros pacientes a veces nos echan la culpa como a nosotros. Yo no puedo perder peso porque usted no me quita el dolor de rodilla. Cuando usted me quite el dolor de rodilla, yo me voy a poner a andar y voy a perder peso. ¿De acuerdo? Pescadilla que se muerde la cola.
Correcto, entonces vamos a ver, todo el mundo tiene que hacerse un poquito responsable, ¿de acuerdo? El médico, el fisioterapeuta, estamos aquí para ayudar todo lo que se pueda, pero también nuestros pacientes nos tienen que ayudar, ¿de acuerdo? No podemos echar la culpa solo que no perdemos peso porque nos duele la rodilla. Usted intente perder peso, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a intentar quitarle el dolor de rodilla, pero no nos eche primero la carga a nosotros. Entre los dos lo tenemos que hacer, lo hacemos mejor, ¿de acuerdo? Por otro lado, muy importante para que la artrosis vaya a menos es practicar ejercicio y tener un buen tono muscular, ¿vale? Aquí hay una cosa que hay que reseñar para nuestros televidentes, practicar ejercicio moderado. Lógicamente las personas que hacen maratones constantemente al final van a tener artrosis porque tienen un desgaste, pero practicar ejercicio moderado 3 veces en semana sí nos hace que la articulación esté mejor hidratada y que la artrosis llegue más tarde. Y además, si ese ejercicio, lógicamente, va acompañado siempre con trabajos de musculatura, cuanto más fuerte tengas tu musculatura, la artrosis va a sufrir el hueso también. Exacto, menos va a sufrir, ¿de acuerdo? Muy bien. Después tenemos dieta equilibrada y evitar hábitos tóxicos. Bueno, la dieta ya lo hemos dicho, sobrepeso, hábitos tóxicos. Si las personas, por ejemplo, que son fumadoras, pues lógicamente van a tener un problema a la larga, van a tener un problema de circulación. Ese problema de circulación se va a reflejar en nuestras articulaciones. Entonces, los hábitos tóxicos hay que intentar disiparlo, ¿no? El consumo de alcohol debe de ser moderado, el tabaco debe ser moderado, eliminarlo, vaya, más que moderado, eliminarlo, y por ahí también podemos atacarlo. Después, la hidratación. A nuestras personas mayores se nos olvida mucho beber agua. Es algo que, igual que a los niños pequeños hay que darle agua sin que ellos lo pidan, las personas mayores tienen que acostumbrarse a tener una botella de agua cerca, una jarrita de agua cerca. ¿Por qué? Porque cuanto más hidratado esté el cuerpo, cuanto más agua, más hidratación tengamos, menos sufre la articulación. Y al final la artrosis es una sequedad de la rodilla, una sequedad de la cadera. Entonces, la hidratación tiene que estar constante. Y para ello, siempre aconsejo que en el salón, en la sala de estar, donde vayamos a estar más tiempo, el agua tiene que estar a nuestro alcance, ¿de acuerdo? Eso nos cuesta a todos mucho, ¿eh? Eso nos cuesta, pero sobre todo a las personas mayores nos cuesta. Yo muchas veces, cuando vienen los pacientes aquí a fisioterapia, les digo, y antes de empezar, bébase usted un vaso de agua, ¿de acuerdo? Es algo que lo intentamos hacer, ¿no? Después hay otra cuestión, que es evitar movimientos que sobrecarguen las articulaciones. A ver, yo tengo un trabajo que tengo que trabajar con pesos, pues lógicamente esos pesos yo tengo que ayudarme para que no lo sufra siempre en mis articulaciones, ¿de acuerdo? O sea, yo debería tener lo que se llama la ergonomía articular, saber cómo hacer las cargas y ayudarme con otra persona, con factores mecánicos, para que las sobrecargas articulares sean lo menos posible, ¿no? Y esto va de la mano con lo que se llama la higiene postural, ¿vale? Si yo estoy delante de un ordenador 10 horas, 8 horas al día y tengo una mala postura, a mí me va a aparecer artrosis en mi raquis, en mi espalda. Si yo soy una persona que me dedico a limpiar y no utilizo un escobón alto ni una fregona alta y estoy constantemente agachado, a mí me va a aparecer una artrosis. Si yo trabajo con un martillo mecánico y con el martillo mecánico estoy constantemente y yo no me pongo mis protectores de vibración, a mí en las manos me va a aparecer artrosis. Entonces, hay que tener un buen calzado, hay que tener una buena ropa, hay que tener las ayudas mecánicas, técnicas necesarias y hay que guardar la higiene postural. Hay que saber que hay que flexionar la rodilla, hay que saber que las cargas tienen que estar cerca, ya hablamos una vez de ello en otro programa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entiendo por lo que me estás diciendo, casi que hay trabajos que efectivamente van a favorecer la aparición de la artrosis, ¿no? Sí. Esa es la siguiente pregunta que queremos contestar a nuestros televidentes, ¿no? ¿Existen profesiones que favorecen la artrosis? Pues sí, existen profesiones. Y además, muchas profesiones tienen y están catalogadas de que son precursores de determinado tipo de artrosis, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, un albañil si no se cuida, es muy frecuente que pueda tener una artrosis, ¿de acuerdo? Porque maneja muchas cargas. Pero no solo un albañil.
los fisioterapeutas, que trabajamos mucho con nuestras manos, pues está descrito de que un alto porcentaje tienen la artrosis de la risartrosis del primer dedo de la mano, y sabemos que nosotros tenemos que cuidárnosla, ¿de acuerdo? Hay muchas profesiones, entonces siempre hay que intentar prevenir cuáles son los esfuerzos que hacen nuestras articulaciones para después compensar esos esfuerzos, ¿de acuerdo? Hemos mencionado al principio casi que puede afectar a todas las articulaciones. Vemos que algunas, como los tobillos, por ejemplo, son menos frecuentes. Son menos frecuentes. Hay determinadas articulaciones, como hemos dicho, que son muy frecuentes, o sea, tienen una mayor disposición, y otras que no. El tobillo es una articulación muy curiosa, porque es una articulación de carga, igual que rodilla y cadera, pero que no tiene la predisposición artrósica. O sea, la artrosis se da mucho en manos, se da mucho en rodilla y cadera, se da mucho en la espalda, pero en el tobillo no. En el tobillo lo tienen personas como los futbolistas, que la han trabajado mucho, pero no las personas diarias. Nuestros abuelos no nos dicen, yo tengo el tobillo reventado, ¿no? Nos dicen, yo tengo la rodilla reventada, pero el tobillo no. ¿De acuerdo? Otra articulación así es el codo, por ejemplo. El codo no suele tener tampoco, no es una articulación que esté predispuesta a tener artrosis. Es muy raro encontrar a una persona que tenga una artrosis de codo. Sin embargo, el hombro sí es mucho más frecuente, ¿no? Y sobre todo la mano es mucho más frecuente. Se me ocurre, por ejemplo, los zapatos de tacón pueden afectar a este tipo de... Afectan. Lo que pasa es que el zapato de tacón es muy curioso, porque el zapato de tacón lo que nos hace es que la persona, la mujer en este caso, esté más desalineada, y más que sobrecargar el tobillo, lo que sobrecarga es la espalda y las rodillas. Cuando tenemos el tacón, nuestras rodillas están un poco en flexión, en flexo, y nuestra espalda también, y entonces lo que tendría que estar, la carga al andar, que tendría que estar en una base de sustentación grande, está en 2 puntos más concretos, o en 3 puntos más concretos. Entonces nos hace tener artrosis más de rodilla y de lumbar, que por ejemplo de tobillo. Curioso, curioso. ¿Qué podemos hacer casi para reforzar toda esta musculatura, todo? Pues nuestros pacientes nos preguntan cosas, ¿no? Nos preguntan, y esta pregunta está muy ahora mismo en fase, ¿no? ¿Es bueno hacer pesas y es bueno hacer estiramiento? Pues antes, cuando no se había estudiado mucho sobre la artrosis, se decía que andar era muy bueno. Y es cierto que andar es bueno, ¿no? Y cuando le decimos a nuestros pacientes, ¿usted qué ejercicio hace? Pues yo ando. Y es cierto que andar es bueno. Pero si solo andamos, nos estamos quedando cortos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que tener la perspectiva de que una articulación es como la bisagra de una puerta. Yo la bisagra, si estoy andando, es verdad que la estoy moviendo y la estoy, por decirlo así, engrasando, pero yo de la puerta la tengo que cuidar también. Pues esa puerta son nuestros músculos, ¿de acuerdo? Y nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros usuarios tienen que tener en cuenta que cuanto más fuerte tenga yo mis músculos, de manera moderada lógicamente, más estable va a estar la articulación y menos va a sufrir. O sea, yo siempre le digo a nuestros pacientes, usted, su muslo, su cuádriceps, cuanto más fuerte esté, menos va a trabajar la rodilla. Entonces, ¿es bueno que las personas mayores hagan pesas? Sí, moderadamente. ¿Es bueno o muy bueno? Que nos quede claro. Porque antes se pensaba que no, que la atrofia muscular, que eso iba a costar mucho trabajo. No, es bueno que moderadamente se hagan un poco de pesas. ¿Y es bueno que los músculos se estiren? Sí, es bueno o muy bueno, porque ¿qué hemos dicho antes? Que crea limitación articular, que la movilidad articular va descendiendo. Si yo trabajo muscularmente mis músculos potenciándolos y encima los estiros, mi articulación va a sufrir mucho menos. La voy a tener más estable, más segura y más elástica. Entonces, es bueno. Es bueno, no hay que ser Schwarzenegger, pero correcto. Hay que hacer, ¿no? Pero, y que no hay limitación de la edad, ¿de acuerdo? Que mi padre tiene 84 años y puede hacer un poco de pesas, que no habría problema. No pasa nada. No pasa nada, ¿de acuerdo? Otra cosa que se oye mucho casi en estos casos es la típica persona mayor, abuelo o abuela, que te dice, uy, está lloviendo y me duele muchísimo la rodilla, me duele muchísimo la cadera. Sí, eso es muy curioso. ¿Eso influye de verdad? Eso es muy curioso. Hay personas más sensibles que otras, pero es cierto que hay personas que te dicen que va a cambiar el tiempo porque le duele la rodilla o le duele la cadera. Eso es una realidad y la gente no está loca. Tiene su base científica. Tiene una base, ¿de acuerdo?
Dentro de la articulación tenemos líquidos, los líquidos se llaman líquido sinovial. Ese líquido, pues, ¿qué ocurre? Que conforme vamos creciendo, vamos avanzando en la edad, ese líquido va cambiando un poco de textura, se va volviendo menos fluido, por decirlo así, ¿no? Entonces el tiempo le afecta, el tiempo atmosférico le afecta por la presión ambiental. Si cambiamos la presión ambiental, cambia la presión de tu rodilla o de tu cadera. Hay gente que es más predispuesta que otra, pero es que es cierto que hay cambios de presión ambiental, y esos cambios de presión ambiental hacen que cambie la presión dentro de la rodilla. Entonces, de ahí viene que cuando el tiempo cambia, las personas se lo notan, ¿de acuerdo? ¿Qué personas son también las que más se lo notan? Las que tienen más debilidad. Si yo tengo mi musculatura fuerte, si yo tengo mi músculo lo más elástico posible, lo voy a notar menos. Pero es cierto que la gente te lo dice, que te dice el tiempo va a cambiar, que te llega y te lo dice, pero vamos, claramente, el tiempo va a cambiar. No podemos fiar cuando el abuelo diga no va a llover, fiar, ¿no? No podemos fiar, el cambio de tiempo va a ocurrir y es por los cambios de presión ambiental, ¿de acuerdo? Seguro que otra de las preguntas que más te hacen es ¿qué le viene mejor a este tipo de dolencia, el frío o el calor, ¿no? Esa es una gran pregunta y es una cosa que quiero a ver si nuestros televidentes lo tienen claro, porque creo que a todo el mundo le puede ayudar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo aplicar frío o cuándo aplicar calor? Vamos a ver, las dos cosas las tenemos que tener presentes. Cuando la rodilla está un poco en desuso y a mí me está empezando a doler, yo no he hecho ningún esfuerzo, ni sobrecarga, ni me he ido a andar, y a mí me duele, esa rodilla se va a beneficiar de calor, ¿de acuerdo? O sea, yo estoy en reposo por las mañanas, tengo ese entumecimiento, ese dolor, esa rigidez, esa rodilla le viene muy bien el calor. Ojo, si yo me pongo la manta eléctrica, por ejemplo, el calor no se debe de aplicar más de media hora, lo suyo son 20 minutos, y no tiene que ser un calor extremo, tiene que ser un calor moderado que vaya penetrando poco a poco, ¿de acuerdo? Vale. Que eso nos tiene que quedar claro. Pero sin embargo, cuando yo, por ejemplo, salgo a andar o salgo a la calle a ver un espectáculo y vuelvo a casa con un fuerte dolor de rodilla, ahí es cuando hay que poner frío. ¿Por qué? Porque esa rodilla se nos está inflamando, ese roce articular nos está creando dolor e inflamación, se está empezando a poner caliente y ahí no voy a poner calor. Ahí lo que tengo que poner es frío. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros televidentes, es bueno en casa tener nuestras bolsas de frío en el frigorífico y nuestra manta eléctrica o nuestro gel que se calienta en el microondas también predispuestos, porque eso nos vamos a cuidar y nos va a aliviar, ¿de acuerdo? Entonces, ante sobreesfuerzos, dolor articular ante sobreesfuerzos, sobrecarga, está mucho tiempo de pie, frío. Ante dolor sin sobreesfuerzo, matutino, moderado, en reposo, calor. Muy bien, ¿de acuerdo? Danos algunos consejos, ¿no? Algunos ejercicios que podamos Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Hay muchos, hay muchos, vamos a poner algunos, vamos a dar alguna pequeña explicación para que nuestros televidentes tengan alguna idea, ¿no? Que desde el punto de vista de la fisioterapia, cómo podemos ayudar, ¿no? Bien, hemos dicho que la mano es una de las articulaciones que más se afecta, ¿vale? Pues vamos a utilizar un poco el sentido común. La mano, la artrosis aparece sobre todo porque hacemos mucho ejercicio de prensión, ¿de acuerdo? Mucho ejercicio de agarre. ¿Qué es lo que a la mano le va a venir bien? Todo lo que sea estirar. Entonces, cualquier tipo de estiramiento de nuestra mano nos va a venir muy bien para luchar contra la artrosis. O sea, yo tengo que hacer el movimiento contrario al que me está lesionando. Entonces, todo lo que sea estirar, todo lo que sea ejercicio de apertura de mano, nos va a venir excelente, ¿de acuerdo? Y nuestro abuelo nos va a decir, es que yo ya lo único que hago es cerrar. ¿Por qué? Porque el movimiento se está limitando. Bueno, pues, abuelo, vamos a intentar abrir. O sea, a nuestra mano no le viene bien coger una pelota de tenis e ir agarrándola, ¿de acuerdo? Nos viene bien al revés, coger algo que nos haga estirar, ¿de acuerdo? Entonces, en articulaciones de mano, articulación de prensión, estiramiento y apertura. ¿Y si duele? El dolor va a aparecer. Entonces, el dolor, lo que yo le digo siempre a mis pacientes es que tiene que ser tenemos que hacer el ejercicio hasta donde empiece el dolor soportable. Vale.
forzar el dolor no nos va a servir para nada porque nos va a llegar la inflamación, nos va a llegar la artritis. Entonces, yo empiezo a abrir, paro, descanso un momento y otra vez abrir. Conforme yo lo voy haciendo, la articulación va a ir cediendo y me va a ir permitiendo estirar cada vez más. ¿Cuánto tiempo casi tenemos que hacer esto? Normalmente nosotros decimos que los ejercicios hay que hacerlos entre 8 y 12 repeticiones, unas 3 series. ¿De acuerdo? Muy bien. Y no sobrecargar la mano. ¿De acuerdo? Eso para la mano. Eso sería, por ejemplo, para la mano. ¿Vale? Por ejemplo, para la columna. Para la columna es un poquito más complejo porque tenemos la columna cervical, columna dorsal y columna lumbar. Hemos puesto aquí unos pequeños ejemplos. En internet hay muchísimos ejercicios, pero también para que nuestros televidentes lo tengan claro, es igual. O sea, cuando yo estoy muchísimo tiempo delante de un ordenador, yo siempre normalmente estamos así. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que hacer el ejercicio contrario, ¿no? Hay un ejercicio que es el primero que vemos aquí, los fisioterapeutas lo llamamos doble mentón, y es simplemente yo me pongo los dedos aquí como apoyo, y lo que tengo que hacer es guiar mi barbilla hacia atrás. Es esto, ¿no? O sea, yo me pongo aquí, barbilla, atrás. Lo que estoy haciendo es un estiramiento de la parte posterior y una contracción de esta musculatura, la cual no es la que siempre está trabajando, la que está trabajando es la que está siempre en flexión y en este mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ese ejercicio es muy bueno. Igual, 3 series de 8 repeticiones nos viene genial y se hace en un momento. Para la columna dorsal es la columna intermedia entre la cervical y la lumbar, nos vienen muy bien los estiramientos. Ese estiramiento, el paciente está de rodillas, pero yo lo podría hacer con una pelota más pequeña en una mesa y valdría exactamente igual. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Pues darle flexibilidad y elasticidad a esa columna dorsal, que le va a venir muy bien. O sea, cuanto más espacio tenga una vértebra con otra, la artrosis va a llegar mucho más tarde. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después, el tercer ejercicio, que es para la columna lumbar, es un ejercicio que a mí me encanta. Todas personas que tengan dolor, este ejercicio no tiene contraindicación, evita la artrosis, mejora la musculatura y mejora el dolor. Nosotros lo que decimos al paciente es, usted está boca arriba, con las piernas dobladas. Usted, el hueco que hay entre las dorsales y el culete, ese hueco hay que apretarlo. ¿De acuerdo? ¿Se podría hacer sentado también? Se podría hacer sentado también. Lo suyo es hacerlo así, pero se podría hacer. Y mantener ese apretamiento. Ese ejercicio es muy, muy bueno de hacer. ¿De acuerdo? Y cualquiera que tenga una ciática, una lumbalgia, cualquier dolor de espalda, le viene muy bien hacer este ejercicio. Hay que apretar y mantener cuanto lo que permita el dolor, pero hay que hacerlo. Muy bien, eso lo voy a hacer yo, ¿eh? Sí, nos viene a todo el que esté mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, le va a venir muy bien. ¿De acuerdo? Vamos con más ejercicios. Para la cadera, por ejemplo, ¿no? Y después para la cadera, pues tenemos estos dos ejercicios, ¿vale? La cadera tiene unos músculos, son los glúteos, y dentro de los glúteos está el glúteo medio y el glúteo menor, que son con los que verdaderamente andamos, ¿vale? O sea, si nosotros vemos a alguien que anda así, que va, como se llama, marcha en claudicación, es porque lo que le está fallando son los glúteos, ¿vale? Cuanto más fuerte y más estable tenga yo mis glúteos, menos trabaja la cadera y mejor voy a andar y menos dolor voy a tener, ¿no? Entonces, esos dos ejercicios son, como yo digo, son ejercicios mágicos, ¿vale? Una persona que haga apertura de cadera o estando recto haga pierna hacia atrás o talón hacia atrás, lo que estamos es fortaleciendo y estabilizando la cadera. Un ejercicio que a mí me encanta porque las personas mayores sufren mucho de cadera y que suele ir también muy bien, ¿vale? Después no tienen contraindicación, no hace falta nada especial para hacerlo. Lo o sea, haces en tu casa. Lo haces en casa, lo haces en el parque, lo haces en cualquier sitio, no se está poniendo que haya que comprar nada, sino que simplemente con la gravedad se trabaja y se trabaja muy bien y evita muchísimo. Son dos ejercicios que mandamos nosotros mucho, incluso si uno ya se tiene que operar, son los básicos para estabilizar y evitan muchos problemas y quitan muchos dolores, pero hay que tener constancia, ¿de acuerdo? Muy bien, y nos queda la rodilla. Y nos queda la rodilla, ¿vale? La rodilla, mandamos los ejercicios que se llaman ejercicios isométricos, ¿vale? A ver, ¿cuántas personas mayores andan y andan con un poquito de flexión de rodilla? O sea, que me voy a levantar, yo me levanto y las personas empiezan a andar y andan así.
¿de acuerdo? Eso es por varios motivos, ¿no? Lo primero es porque tienen artrosis, lo segundo, porque están mucho tiempo sentadas, y la musculatura posterior se está retrayendo, se está acortando, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos evitar esto? Lo evitamos con este ejercicio que es muy simple, se llama ejercicio, nosotros llamamos ejercicio isométrico. Lo único que tengo que hacer es ponerme una toalla, un cojín debajo de la rodilla y apretar con mi rodilla, pero tiene que hacerlo el paciente, ¿eh? Aprieto y mantener el apretamiento 5 segundos o contar hasta 5, ¿de acuerdo? Si hago ese apretamiento con la punta del pie mirando a la cara, como está aquí en el dibujo, eso es maravilloso. Va muy bien para los dolores de rodilla. Dentro de los dolores de rodilla pueden estar los dolores de menisco, los dolores articulares, los dolores de ligamento, y estabiliza mucho y va a hacer que el abuelo no ande con flexión de rodillas y agachado. Igualmente, 3 series de 8 repeticiones, 8 o 12 repeticiones, va genial. Es muy fácil de hacer, se puede hacer en la cama, se puede hacer en el sofá que sea estable, es muy cómodo y yo también digo que es un ejercicio básico en fisioterapia, en rehabilitación y que nos ayuda muchísimo, que no tiene contraindicaciones. Lo podemos hacer todo. Lo podemos hacer todo y nos va a evitar mucho en un largo tiempo evitar tener problemas, ¿de acuerdo? Es básico y bueno, pues lo enseñamos aquí para que nuestros televidentes lo puedan hacer. Pues muchas gracias, Casi, por estos consejos. Llegamos al final. ¿Alguna idea que queramos destacar antes de marcharnos? Hombre, yo siempre digo que yo soy adicto a estudiar el envejecimiento de las personas, me encantan las personas mayores, es lo que más me gusta. Lo que sí digo es que conforme vayamos envejeciendo, no nos podemos dejar. Tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que tener valor para cuidarnos. Es muy importante, valor para cuidarnos. Entonces, hay que tener determinación de que yo por la mañana me levanto y yo mismo me tengo que cuidar. Y no puedo solo depender de los demás, yo mismo me tengo que cuidar. Y tengo que tener mantenimiento de peso, tengo que estar hidratado, tengo que comer bien y tengo que hacer ejercicio y tener salud. Y así vamos para adelante. Sí, además los médicos y fisioterapeutas no hacéis milagros, podéis ayudar, pero el 80% lo tiene que hacer. Nos tiene que ayudar el paciente. Estupendo. ¿De acuerdo? Casimiro, muchísimas gracias por atendernos, un placer estar contigo y que nos cuentes estas cosas tan clarísimamente para todos. Nos vemos en un siguiente programa. Estupendo, muchas gracias a vosotros.